Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros hemos tratado de presentarle toda la información que se generó este día, que ha acaparado la atención de los guatemaltecos, y lo hemos hecho también con el aporte de Ben Keichin y los analistas que nos han estado dando también una visión de lo que ha sucedido. Pero ahora directamente vamos al análisis sin filtro. Eso lo hacen ya nuestros compañeros y usted, que también puede participar. Por mi parte, la mejor de las noches, descanse, pero continúe con Guatevisión. Muchísimas gracias, María Luisa. Continuamos con el análisis. La etiqueta de la noche, SF Fin CICIG. Y la pregunta que se había quedado ya en el aire antes de este corte: ¿por qué si la decisión del gobernante tiene una aplicación dentro de 12 meses, septiembre de 2019? La temporalidad, ¿por qué presentarlo ahora? ¿Qué importancia tenía que sea un año antes el anuncio del fin del mandato de la comisión? Le hago la pregunta a los dos analistas. Hay dos teorías, o por lo menos creo que hay dos que se han estado circulando en el medio. La primera teoría sostiene que realmente había algo más, pero que no se ejecutó. Se dio esta conferencia 2 horas de atraso. Correcto, correcto. La conferencia estaba planificada a las 10:30 de la mañana. A eso de las 11, 11:15 es cuando se empieza a reportar los movimientos de estos jeeps de fuerzas de seguridad en las afueras de la CICIG. Y entonces, digamos que la teoría lo que esboza es que sí había un plan para expulsar al comisionado de forma abrupta, como se intentó hacer en agosto del año 2017. Según este escenario, tendría sentido entonces el aparato militar, digamos, los vehículos que circularon en zona 14, correcto, zona 10 durante las horas de la mañana. Por eso les digo, esta teoría lo que dice es básicamente que iba a haber un esfuerzo por entrar a CICIG, montar al comisionado en los vehículos, sacarlo del país, inmediatamente anunciar a la opinión pública la decisión que se había tomado mediante un acto de autoridad y probablemente algunas acciones más. Como les digo, es una teoría. Y esa teoría se sustenta un poco en el despliegue militar, el retraso con el que inició la conferencia de prensa, en fin, digamos, una serie de errores que se pudieron haber cometido ahí. Esa es una primera teoría. La segunda teoría de por qué el momento o por qué anunciar con un año de antelación digamos, esta decisión, a mí creo que me parece más un recurso de desesperación de parte del presidente de la República. José Carlos, y en ese caso, yo creo hay un proceso de antejuicio pendiente en el Congreso de la República, que por cierto, hoy, por esta noticia del anuncio y la conferencia del presidente Morales, pero en el Congreso se dio una reunión de la Comisión Pesquisidora que conoce el proceso de antejuicio contra el presidente. ¿Qué lectura ves de la temporalidad del anuncio del fin del mandato de CICIG? Bueno, en principio, de entrada, creo que en los dos escenarios que plantea Philip, en los dos sale mal parado el presidente. Es decir, el desgaste político que si se hubiese concretado el primero y después de haberse concretado el segundo, evidentemente muestran al presidente en una posición bastante delicada, y más aún cuando ponemos sobre la mesa el elemento del antejuicio y del proceso que se está desarrollando en este momento en el Congreso, porque el presidente queda en principio en un claro conflicto de interés, porque básicamente lo que está demostrando es ya por un lado que está actuando en función casi que de defensa personal, está utilizando sus recursos, la institucionalidad, y está actuando básicamente en una situación en donde se encuentra acorralado, ya no encuentra salidas y está desesperado, y como coloquialmente se indica, son casi que patadas de ahogado que está dando. Esto pues lo pone en una situación en donde no solo hace peligrar a su persona, sino hace peligrar a la institucionalidad misma. Entonces sí creo que en este caso hay que hacerlo ver, porque el ejercicio, si bien del poder y de la gestión pública, no solo se da en el ámbito legal, si le compete o no, si es una función o no, también hay un elemento importante que es la legitimidad, y en este caso creo que la legitimidad pues desaparece al momento en que están estos elementos contextuales del antejuicio y toma una acción en contra principalmente de un actor que lo está atacando. Entonces eso lo pone y lo debilita y lo hace ver, y al final hay una toma de decisión, pero esa toma de decisión
debe darse no solo en un marco legítimo, sino también en un marco democrático. Y aquí hay que poner mucho énfasis en los mensajes simbólicos que el presidente envió al momento de utilizar todos los elementos que utilizó en la conferencia de prensa, principalmente porque eso nos despierta, yo no los viví, pero despierta indudablemente muchísimos temores de un pasado negro, de un pasado nefasto en el país, de dictaduras militares y de regímenes autoritarios. Y este tipo de situaciones no las podemos tolerar. José Carlos, pero tú mencionas un escenario en donde el gobernante está acorralado y desesperado, pero si regresamos al Congreso de la República, en donde en algún momento tiene que llegar el proceso de antejuicio, independientemente de lo que decida la comisión pesquisidora, los números para llegar a esos 105 votos y que se le retire la inmunidad al presidente es un número bastante difícil de conseguir. Incluso algunos adelantaban que el presidente estaba seguro en el Congreso de la República porque no se iban a completar esos votos y se iba a repetir lo que ocurrió hace un año, en donde ese antejuicio quedaba engavetado ahí en un impasse porque ni se logra aprobar ni se improba. ¿Por qué creer entonces que el presidente estaba desesperado si aún tenía la instancia del Pleno del Congreso para poder negociar o dilucidar el antejuicio? Porque entre los actores que se sienten perseguidos por CICIG, empezó a generarse, y esto es de un mes para acá probablemente, el discurso de decir, miren, el presidente no sirve para nada, el presidente no hace valer su autoridad, no se le planta a la CICIG. Y esto realmente, y este discurso, digamos, empieza a acelerar derivado de los eventos de los últimos 15 días, de los últimos 20 días. Que recordemos que en los últimos, a ver, lo que vimos hoy es una reacción a una serie de actos que sucedieron en los últimos 20 días. ¿Cuáles fueron esos actos? Primero, aquí estaba la sensación de decir, no, muchacha, ya con Consuelo Porras esto se acabó. Consuelo Porras viene a parar la lucha contra la corrupción, ya no más jueves de CICIG. Te estás refiriendo a la presentación de antejuicio. Correcto. Contra el presidente y contra la diputada Montenegro. Cuando se da, es que hay un evento, el primer evento es cuando se da el allanamiento de la Municipalidad de Guatemala, que por cierto es el allanamiento más grande que ha conducido CICIG en Guatemala. Bajo Consuelo Porras. Bajo Consuelo Porras, que eso fue, ¿qué? Finales de julio. Entonces ahí hay una primera alerta de decir, puchica, ¿no? Que Consuelo Porras le iba a poner fin a esto. Segundo, cuando se presenta el antejuicio de financiamiento electoral ilícito, eso es como, aquí a Consuelo nos está fallando. 2, 3 días después es que se da la operativización del caso Construcción y Corrupción 2, que ahí fue juelagrán. Sí, van a seguir los martes de CICIG o los jueves de CICIG. Entonces, en un lapso de una semana, muchos de los actores que creyeron que esto se había acabado y que estaban felices dijeron, puchica, doña Consuelo se activó. Pero aparte se dieron otros eventos más. Por ejemplo, en Estados Unidos se aprueba la enmienda de Norma Torres, en la que se instaura la obligación de establecer una lista de corruptos del Triángulo Norte Centroamericano. Y como lo hablamos aquí, tu debido proceso en esa lista, mis polainas. Si una agencia pone Juanito Pérez es corrupto, sin juicio, sin nada, va a esa lista y ya es prácticamente una muerte civil. Y el último clavo al ataúd fue el levantamiento del hold de los fondos de CICIG que ocurrió la semana pasada. Entonces la sumatoria de esos acontecimientos hacen que muchos de los que creyeron que esto se había acabado dijeran, ahora, la tormenta yo incluiría la captura de Melgar Padilla. Y la captura de Melgar Padilla. Melgar Padilla fue detonante. Ahora, pero si se estaban dando todas estas situaciones de 2 semanas atrás, presionar al presidente de la República no era también colocarlo en una situación muy vulnerable en la que está ahora, en donde él ya ha salido a dar una conferencia, ha dicho en su discurso cuáles son los puntos por los cuales CICIG no debería continuar más allá de 2019. ¿Cayó el presidente Morales en esta trampa? Sí, indudablemente. Y creo que incluso en la pregunta que hacías, Ben, creo que incluso fue presionado por los mismos diputados, porque aparentemente presiones desde el Congreso venían de diputados que el año pasado le habían dado el apoyo, pero frente a ese escenario que se plantea en donde el presidente aparecía como un actor prácticamente pasivo y no agresivo en contra de CICIG y básicamente que estaba de brazos cruzados, pues el reclamo venía de estos grupos en donde le decían, bueno,
Nosotros te podemos dar el apoyo, pero también necesitamos que vos des muestras de un actuar, des muestras de que también estás comprometido con nosotros y que estamos juntos en el barco y tomar la decisión. Eso por un lado. Pero yo sí creo que de alguna manera, por las características y la naturaleza del presidente, también pesan muchísimo los procesos personales. Recordemos, no solo procesos personales de familias de personas cercanas, familiares cercanos, su hermano y su hijo, sino él mismo. Entonces, al final termina, para mí, tomando una decisión muy lamentable, la peor, porque esto lo pone en el peor de los escenarios que tenía, porque prácticamente lo que hizo fue anticipar lo que iba a hacer y le da pues muchísimo, pero así muchísimo tiempo a los otros actores para reaccionar. Y él cada vez más, con el pasar del tiempo, empieza a perder apoyo, empieza a perder credibilidad, empieza a perder legitimidad y también empieza a perder capacidad de acción. Entonces, si antes estaba acorralado, ahora creo que está, por un lado, acorralado y se está hundiendo. Ahora, no solo mencionas el Congreso de la República, los diputados y las presiones que pudiesen en algún momento ejercer los congresistas, pero también de organizaciones que han criticado el trabajo o han estado contrarios al trabajo de CICIG. También han salido algunos mensajes vía redes sociales que llaman la atención. Por ejemplo, uno que mencionaba: presidente Morales, si ya comenzó, termine esto que comenzó. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el presidente tiene que terminar algo que hoy comenzó? Me lo van a responder luego del corte. Seguimos hablando sobre esta decisión del presidente y también las consecuencias y reacciones de la población. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Fin CICIG. Estamos hablando con los analistas de esta decisión que tomó el presidente y dio a conocer durante esta mañana que no se va a renovar el mandato de CICIG en septiembre de 2019. Hablábamos de por qué también esta temporalidad, por qué se adelanta tanto y qué posibilidades le queda al presidente Morales de aquí a septiembre de 2019. Ya no está esta carta del tema de la prórroga. ¿Qué va a pasar con eso? Es que por eso les digo, yo creo que, a ver, cuando esbozábamos la teoría de la segunda, de que el presidente se había sentido acorralado, es porque vimos cómo en los últimos días, cuando los actores que se sienten perseguidos dijeron, pues la tormenta sigue, empieza entonces a generarse todo ese discurso de decir, no, pues ya vieron el presidente muy aguado, no se le planta la CICIG, etcétera, etcétera. Y se empieza a generar, digamos, esa sensación de que en cualquier momento iban a sacrificar al presidente bajo la premisa de ya no nos está sirviendo. Es muy odioso lo que voy a decir ahorita, pero creo que fue muy relevante de esta situación. El tuit de Ricardo Méndez Ruiz y varios pronunciamientos de algunos de los actores de esa derecha que le gusta andar siempre defendiendo lo indefendible, cuando dice dejamos de apoyar al presidente porque no ha tenido pantalones para oponerse a lo que está haciendo la CICIG. Lo daban como sacrificable, digamos. Como sacrificable, o sea, y eso digamos que lo veíamos de un lado, pero todos sabemos que ese mismo pensamiento es el que se refleja entre algunos diputados que sienten el agua llegándoles al cuello. Y que el desgaste de esta ocasión, defender al presidente en antesala de 2019 elecciones, correcto, es diferente. Iba a ser diferente. Entonces, en algún momento empezó a circular la idea de que los diputados estaban pensando, bueno, ya que el presidente no se puso los pantalones para expulsar a la CICIG o para expulsar al comisionado, quitémosle el antejuicio y que él mire qué hace. Igual, él necesita agarrar pantalones. Entonces, la tesis de la segunda teoría es que el presidente hace o quema el cartucho de hoy precisamente como un mecanismo para decirle a los diputados y a todos estos actores que se sienten perseguidos, decir, el capitán del equipo soy yo. Me necesitan a mí como el líder del pelotón para enfrentarme a la CICIG. Pero donde creo yo que hay un error de ese planteamiento estratégico es que, bueno, primero, lo actuado el día de hoy, como lo hemos dicho varias veces, no tiene ningún efecto. Segundo, la idea que Jimmy Morales y este gobierno no iba a renovar el mandato de la CICIG, yo creo que nos pasó a todos por la cabeza. O sea, sabíamos que esto era algo que iba a ocurrir.
Pero parecía que iba a ser más difícil, digamos, generar impugnaciones y oleadas de cuestionamientos cuando esto se diera ya arrancado en el 2019. Ahora hace este anuncio con un año de antelación. Entonces, con ese año de antelación, muchas cosas pueden ocurrir. Hacíamos la mención en Twitter. El 12 de abril del año 2015, en una entrevista en Radio Sonora, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti anunciaron que el 4 de septiembre CICIG terminaba su mandato y se iba de Guatemala. El 4 de septiembre, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ambos estaban detenidos por su vinculación a la línea. El 27 de agosto del año 2017, hubo muchas personas que celebraron la declaratoria de non grato del comisionado Iván Velázquez, creyendo que con todo se iba a acabar, o con esa declaratoria se iba a acabar la tormenta. Hoy muchas de esas personas, o algunas de esas personas, están ligadas a proceso o guardando prisión preventiva. O sea, un año pueden pasar muchísimas cosas. Y además hay otros elementos. Yo creo que también dentro del escenario que estaba planteando Philippe, hay algo que no estamos considerando. Y que y es un factor también que creo que motivó a que el presidente y su grupo de asesores pues tomara la decisión que tomó. Y es el hecho de que en este momento, en un proceso desacelerado, el presidente está cada segundo, cada minuto perdiendo el poder. Y él hubiera tenido que tomar esta decisión en un contexto de un proceso electoral en donde básicamente ya existía, primero, imaginémonos si en el debate, que estoy completamente seguro, uno de los aspectos que va a ser más debatido el próximo año va a ser la continuidad de la CICIG. Y vamos a ver a muchos candidatos. Yo creo que ahora más, porque él colocó este tema en la agenda. Casi que una pregunta obligada para todos los candidatos es, ¿usted va a hacer gestiones para traer a la CICIG nuevamente a Guatemala para prorrogar ese mandato? Creo que eso va a ser una pregunta obligada. Por supuesto. Y eso lo puso en la agenda Jimmy Morales. Exacto, entonces él se miraba en un escenario, eso es lo que yo asumo, se miraba en un escenario electoral en donde iba a ser desplazado en términos de, no autoridad, porque él no iba a dejar de ser el presidente, pero sí en términos de legitimidad y en términos de capacidad de gestión política para tomar la decisión de no renovar el mandato de la CICIG. ¿Por qué? Porque si las cosas suceden como tienen que suceder, al momento de renovar el mandato de la CICIG el próximo año, ya vamos a tener a un nuevo presidente electo. Y probablemente ese presidente electo, con mayor legitimidad, con mayor respaldo que el mismo presidente en funciones, hubiese tenido que pedir, mire señor, yo fui electo, yo fui apoyado por personas que quieren que la CICIG continúe. Entonces también hay, de alguna manera, esto no nos lleva, como repito, no nos lleva al escenario de que Jimmy no estuviera en autoridad, porque él iba a ser el presidente y probablemente va a seguir siéndolo, pero en un contexto en donde ya como actor político, porque como bien dice, muerto el rey, viva el rey. Ya hubiésemos tenido a un presidente electo y un presidente electo con mayor legitimidad y con capacidad política, no solo para imponer el tema en la agenda, sino para también impulsar una acción en contra de, sumado evidentemente a la serie de sucesos que se dieron en los últimos momentos, que evidentemente alertaron a los grupos que se sienten amenazados y principalmente a los asesores del presidente y que recomendaron tomar esta, desde mi perspectiva, completa, irracional, ilógica y desesperada decisión del presidente Morales de salir a anunciar algo que no tiene ningún efecto en términos prácticos. José Carlos, Philip, cuando ustedes me dicen que CICIG tiene un año más para presentar casos, para seguir haciendo gestiones, transferencia de capacidades, entonces se entiende que hay incluso algunos sectores que aún están presionando para que el presidente vaya más allá. Es que por eso viene la parte de ahora que concluya, hay que terminar lo que hoy comenzó. Ajá. Porque básicamente muchos dicen, bueno, ya, por lo menos ya vemos la luz al final del túnel, que es septiembre de 2019. Pero ahora siga, ahora échala si siga antes, saque al comisionado. Porque en 12 meses muchas cosas se pueden presentar. ¿Sí? Y al contrario, eso los acelera y los pone en un contexto en donde en este momento
si la CICIG actúa de manera estratégica, se puede incluso legitimar y puede obtener muchísimo más apoyo político de actores tanto nacionales como internacionales si sabe mover las piezas en ese contexto, en donde el presidente, desde mi perspectiva, ya tiró su última carta. En el Congreso de la República pueden seguir utilizando el proceso de antejuicio en contra del presidente como una medida para presionar al gobernante para que tome otra decisión en este sentido. Probablemente, y no me extrañaría, pero creo que en este momento ya las alertas y los focos tanto nacionales como internacionales están puestos sobre el país. Incluso miren el impacto que esto tuvo. Hay un tuit de Mr. Chip. Todos conocemos, a todos los que nos gusta el fútbol sabemos quién es Mr. Chip, pero lo pongo sobre la mesa para que vean la dimensión que adquirió, porque a veces los guatemaltecos no nos damos cuenta, pero la dimensión que adquirió en términos simbólicos la acción que tuvo el presidente de salir en una conferencia de prensa respaldado eminentemente por las fuerzas militares. Eso activó todas las alarmas y en este momento no hay ni el contexto nacional ni el contexto internacional que legitima este tipo de acciones como lo legitiman hace 35 o 40 años. Quiero preguntarles eso mismo, la foto de familia que se tomaron hoy en el Palacio Nacional, en donde estaban algunos de los ministros de Estado, no todos en esa foto, pero sí podíamos observar varios militares y directores efectivos también de la PNC, comisarios. ¿Para quién era ese mensaje? ¿Por qué el presidente tuvo que arroparse de las fuerzas de seguridad para dar a conocer este anuncio? Puro Maduro, puro Ortega. Pero Maduro también está en condiciones en donde mucha de la población lo está deslegitimando y se arropa del ejército para no asustarse por el dron, digamos. Es que miren, hay dos teorías aquí, ¿verdad? La primera, miren, pues hemos visto cómo Jimmy Morales tiene un gusto particular por las Fuerzas Armadas. Ojo, yo mismo tengo un historial militar. Okay. Así que es bueno que después no estén diciendo que ¿cómo se llama? Que estoy en contra de los militares ni nada. Pero cada mico a su columpio. Hay un precepto básico de las relaciones civiles militares que es la subordinación al poder civil. Y es que los militares no deben de participar en actos de política. Entonces, ¿qué ocurre? Un pronunciamiento como el que se da el día de hoy, acuerpado por las fuerzas de la seguridad, porque había policía y ejército, tiene como trasfondo un mensaje político, que es decir, las armas están conmigo. Esa era una forma de actuar en el siglo XX de los dictadores de América Latina, de Asia y de África. Eso se quedó en el pasado. Por eso es que pronunciamientos como este, con ese setting, con ese fondo, lo único que transmite es la imagen de decir, puchica, regresamos al pasado. Aquí hubo muchas personas, yo porque nací mucho después de los años más críticos del conflicto armado, pero hubo muchas personas que cuando vieron esa fotografía dijeron, puchica, ¿qué está pasando aquí? Hay un efecto de imagen. Hay un efecto de imagen, un mensaje que se interpreta luego de esa foto, pero estamos seguros de que muchos de los oficiales que participaron en esa foto de familia en el Palacio Nacional sabían o conocían qué iba a anunciar el presidente de la República. Porque es muy difícil. Porque están subordinados a la autoridad civil, muchas veces los llaman y les dicen, bueno, llegan a tal acto y vamos a hacer un acto oficial a tal hora. Sí. Pero yo creo que muchas veces ellos, no sé, o sea, por eso pregunto, si tienen que tener un conocimiento de lo que el presidente va a anunciar cuando los llama a una actividad. Yo dejo la duda ahí porque también muchos estaban diciendo cuando miraban la fotografía que si los militares estaban aupando este anuncio, si estaban a favor de lo que estaba diciendo el presidente Morales, pero creo que a veces solo les dan órdenes y no saben el contenido de las mismas. Así es. A ver, ya entrar en ese detalle de si sabían cuál iba a ser el pronunciamiento o no, pues habría que tener, digamos, la información interna. Pero creo yo que sí, el mensaje que se enviaba era, las armas están conmigo. Eso es lo que trató el presidente de dar. Y el mensaje de las armas están conmigo tenía ciertas proyecciones a lo externo. Primero, el año 2015 fue un parteaguas, sobre todo para la clase media guatemalteca, porque
probablemente la generación anterior a la mía, la de mis papás, crecieron bajo la idea de no te metas en política, no protestes, no manifestes, porque te matan. Seas de un bando o del otro, que eso pasó en los años 80. Entonces el 2015 es como ese parteaguas en donde pues no solo los jóvenes, sino que también esa generación de 40, 50 añeros salen a la calle, a la plaza, a manifestar y se quitan el miedo. Es creo yo que cuando se rompe la coraza de la idea histórica del miedo y la represión. Entonces, otra vez tener, digamos, al ejército ahí vuelve a generar, digamos, se activa otra vez ese chip de psicosis de decir, mejor callados y no nos metamos en lío. Segundo, esto es un conflicto político-legal. Y como lo hemos hablado en varias ocasiones, quien le va a tocar la papa caliente de resolver muchos de los temas polémicos de este conflicto va a ser a la Corte de Constitucionalidad. Entonces muchas veces el mensaje de decir las armas están conmigo envía un mensaje de poder, de decir vos podés tener el poder de la ley, pero el poder de fuego está conmigo. Si yo desacato lo que vos actuás, yo le puedo pedir a las armas que te disuelvan, que es un poco lo que ocurrió en el tiempo del Serranazo. Y número 3, también creo que hay ahí un mensaje de autoridad, porque al final del día el poder de última ratio, de última instancia que tiene el Estado es el uso legítimo de la fuerza. Entonces cuando el presidente se acuerpa de las instituciones que por mandato constitucional hacen uso del uso legítimo de la fuerza, valga la redundancia, está diciendo es el Estado yo lo controlo. Y yo puedo utilizar al Estado para sustentar mis decisiones. Entonces, por eso les digo, esa fotografía tiene un trasfondo muy profundo en que haya dado este anuncio con ese trasfondo. Porque mucha gente decía, pero si Obama sale con los militares atrás, sí, en los días de veteranos, o cuando va a visitar Irak y Afganistán, no cuando toma la decisión de política de Estado de aprobar Obamacare o suprimir Obamacare. Me llamó la atención que esta noticia en todos los cables internacionales estuvo acompañada de esa foto con los militares atrás. O sea, se conoció la decisión del presidente Morales de no decirle no más a la CICIG con los militares de fondo. Y bueno, vamos a un corte, regresamos con la etiqueta SF Fin CICIG. El repudio a favor, en contra, muchos se manifestaron hoy por la decisión del presidente Morales. Con eso regresamos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Fin CICIG. Y antes de continuar con este análisis, bueno, contactamos vía telefónica a la exfiscal Telma Aldana, una entrevista con la reportera Verónica Dorantes, nuestra colega periodista, y esto fue lo que dijo la exfiscal. Manifesté y ahora como una ciudadana guatemalteca manifiesto que el presidente Jimmy Morales no es un aliado en la lucha contra la corrupción. Lo demuestra constantemente y este acto lamentable del día de hoy es una muestra más de que no está del lado correcto de la historia guatemalteca, que es ilegítima, porque hay un conflicto claro de interés del presidente, puesto que él tiene 2 solicitudes de antejuicio planteadas precisamente por la Comisión Internacional contra la Impunidad y por el Ministerio Público. En consecuencia, es una decisión que no es ética. Yo respaldo totalmente a la CICIG y absolutamente al señor comisionado Iván Velázquez. Y si no continúa en Guatemala, lo que vamos a tener es un retroceso muy serio en esa lucha contra la corrupción. Y esto va a generar más pobreza en el país, porque ya vimos con claridad el nexo tan grande que hay entre la corrupción y la pobreza. Es evidente, resistencia de enfrentar al sistema de justicia en el país y generar impunidad para la gente que comete corrupción en Guatemala. Sí, en este momento el Ministerio Público debe ser vigilante por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y si llega a determinar la posibilidad de la comisión de un acto que puede ser constitutivo de derecho, tendrá que iniciar las investigaciones que se estime convenientes. Eran las declaraciones de la exfiscal Telma Aldana. Ella reitera que durante
su administración, cuando fue jefa del Ministerio Público, aseguró que el presidente Morales no era un aliado en la lucha contra la corrupción y hoy lo vuelve a confirmar la exfiscal Aldana. Continuamos con este análisis. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Quiénes están financiando a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala? ¿Cómo ven ustedes las reacciones tanto de los comunicados que hoy dio a conocer la Embajada de los Estados Unidos? Que, por cierto, ahí estaba haciendo referencia específica a la utilización de unos vehículos que fueron quienes protagonizaron en la mañana varias de las fotografías y preguntas de los ciudadanos que desean qué hacen estos vehículos militares en la zona 10 y zona 14. ¿Cómo ven la reacción de la comunidad internacional? La reacción de la comunidad internacional fue, en la medida, bastante rápida, muy efectiva. Sí muestra desde varios frentes y de varios actores, principalmente incluidos congresistas, hasta Joe Biden sale diciendo, miren, señores, esta es una decisión que no tiene sentido. Y eso sí pone al presidente en una posición bastante complicada, principalmente porque la comunidad internacional en este mundo globalizado, en la actualidad, pues es un actor importante para las decisiones que se toman en el país. Lejos del romanticismo de la soberanía nacional que muchísimos grupos enalboran, que eso no sucede no solo aquí, sino sucede en muchos países, pero en general la soberanía ya se debe de pensar desde una dimensión distinta. Entonces sí creo que la comunidad internacional, y principalmente aquella comunidad internacional que estaba comprometida no con Iván Velázquez, no con la CICIG, sino con la lucha contra la corrupción en el país y con los avances que se habían tenido, ha mostrado pues evidentemente una reacción contraria a la decisión del presidente. Y por otro lado, dado que el presidente ahora marcó las reglas, estableció la cancha, acá lo que creo que puede llegar a suceder es que también muchos podrán estar esperando reacciones inmediatas, reacciones fuertes, pero dado que hay todavía muchísimo tiempo para que las aguas cuajen y que se dé una renovación del mandato de la CICIG, eso da la oportunidad para que actores, tanto internacionales, articulados con actores nacionales, establezcan una estrategia más sensata, una estrategia que incluya no solo acciones visibles, sino acciones no visibles, acciones directas o acciones indirectas. Entonces, lo interesante es que al final el presidente también pone la posibilidad para que con serenidad y tranquilidad estos actores, y hay que enfatizarlo, en coordinación con otros actores, principalmente nacionales, pues puedan establecer una estrategia que venga a revertir la decisión que tomó el presidente, que desde mi perspectiva es cuestión de tiempo. Ahora, es decir, revertir la decisión del presidente, si quieren podemos hacer incluso una quiniela de cuándo una apuesta más, una apuesta más. Es cuestión de tiempo. Ahora, el último cable desde Naciones Unidas ya confirma que la carta en donde se da a conocer que no se va a solicitar una prórroga del mandato de CICIG, pues llegó a la sede de Naciones Unidas, allá en Estados Unidos. Solamente se confirma que ya ellos tienen conocimiento de esta carta, de esta noticia. Estamos a la espera de si hay una respuesta más detallada. Y a mí me viene a la mente, Philip, cuando se consulta aquel artículo en donde también el mismo sistema de Naciones Unidas puede decir que no hay condiciones. Correcto. O que la contraparte no está colaborando en el combate a la corrupción. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Es que, a ver, digamos que el acuerdo de CICIG, lo hemos analizado en varias ocasiones, tiene características muy sui generis. Y al único actor al que le reconoce la capacidad unilateral de decir el Estado de Guatemala no está ayudando es a Naciones Unidas, a CICIG. Si en algún momento CICIG considera que el Estado de Guatemala no está aportando su parte en la consecución del mandato, pues se pueden decir, bueno, aquí se acabó, yo agarro mis maletas y me voy. Que durante mucho tiempo esa fue una hipótesis de por qué parecía ese esfuerzo sistemático por meterle zancadilla a la CICIG. Lo de tomar control de los operativos, quitarle la seguridad, quitarle a los agentes de DIGICI, etcétera, etcétera. Que era ver si se desesperaba y CICIG decía, no, pues no se puede trabajar con ustedes, me voy.
Lo que sí creo que va a ocurrir ahorita, pues ya vimos la reacción muy fuerte de parte de los congresistas relevantes en temas del hemisferio occidental. Yo lo que no me extrañaría ver, acuérdense que el respaldo a la CICIG en Estados Unidos es bipartidista, que puede haber ciertos actores individuales como el senador Marco Rubio, como el congresista Chris Smith, que han mostrado críticas hacia la CICIG. Ok, es que ningún congreso es homogéneo, pero el respaldo a la CICIG es bipartidista en Estados Unidos. A mí no me extrañaría ver en las siguientes semanas mayor presión de parte del Congreso de Estados Unidos, que es el actor que más ha influido en este proceso desde Washington, para hacer ver, digamos, el rechazo de Washington hacia esta decisión. ¿Qué mecanismos tienen? Por ejemplo, el Departamento de Estado tiene que certificar si Guatemala está contribuyendo o no a la lucha contra la corrupción. Nos pueden quitar esa certificación. Hay una asignación de fondos derivado de la Ley de Asignaciones Generales del presupuesto de Estados Unidos, que condiciona la asignación de los fondos de la Alianza para la Prosperidad al respaldo a las comisiones contra la impunidad. Quiere decir que si el Congreso dice, pues no se le está apoyando a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, suspendámosle los fondos a Guatemala. Y luego, obviamente, están otros mecanismos como la Ley Magnitsky, como la lista de corruptos propuesta por la congresista Norma Torres, que va a entrar en vigencia, o que ya está en vigente y que en las siguientes semanas va a empezar a dar resultados. Pueden ser mecanismos de presión. El retiro de visas es otra instancia. Es decir, aquí es donde el músculo norteamericano se va a hacer sentir. Hay muchos que dicen, bueno, es que la embajada también tomó una posición muy suave. Pero es que regresamos al análisis que hacíamos. El acto del presidente el día de hoy no tiene ningún efecto inmediato. Entonces, ¿cómo voy a salir yo a pegar de gritos y a jalarle las orejas cuando no hay un efecto inmediato? Por eso es que, pero digamos, el comunicado sí dice muy claramente, decir, la lucha contra la corrupción y la impunidad es una condición para la relación entre Estados Unidos y Guatemala. 12 meses en política es una eternidad, ¿no? Bueno, hablemos de las reacciones tanto a favor y en contra. Hoy se dieron manifestaciones, unas frente a la sede de CICIG y otras en la Plaza de la Constitución. ¿Creen que va a haber un nuevo auge de la plaza, ya sea a favor o en contra, luego de conocerse estas noticias, José Carlos? Bueno, en este caso recordemos que son circunstancias y condiciones totalmente distintas al 2015. Y la prueba ya el 2016, el 2017 nos lo demostró, a excepción tal vez de lo sucedido en septiembre después del pacto de corruptos y la aprobación de estas leyes pro impunidad. Pero yo sí creo que es un momento en donde esa tendencia que algunos decían y que trataban de instalar, pero una tendencia básicamente discursiva, porque en la práctica esa tendencia no era real, en donde presentaban que la CICIG estaba perdiendo más apoyo y el presidente estaba ganando más apoyo, pero los datos muestran que en la realidad no es así. La CICIG mantiene un fuerte apoyo y el presidente, por el desgaste y un desgaste acelerado por las decisiones que toma y por la gestión que ha tenido, pues esto nos muestra un escenario en donde considero, si los actores articulan, por un lado, acciones y por otro lado, discurso, y también, por otro lado, en la antesala del proceso electoral, pueden en alguna medida contribuir a fortalecer esta perspectiva de que la postura pro CICIG y pro lucha contra la corrupción y en apoyo a la CICIG y al comisionado Iván Velázquez vaya a posicionarse no solo en el área mediática, sino en las plazas. José Carlos, más casos presentados en CICIG durante estos próximos 12 meses sí podría activar más la plaza, y sabiendo que ya septiembre 2019 sería el final de CICIG. Y de hecho, para mí las condiciones están dadas. Cuando yo decía que el momento de haber aplazado, haber anticipado esa decisión de la manera en que lo hizo el presidente, pone y abre un sinfín de posibilidades, dentro de las que cabe también que se presenten nuevos casos, que avancen otros casos en los cuales, pues, evidentemente el actor que va a salir en términos de apoyo bastante desgastado va a ser el presidente, el Ejecutivo, la clase política, incluso diputados y el Congreso,
y va a posicionarse de cara al proceso electoral, que eso va a ser muy interesante porque puede generar condiciones muy propicias para, por ejemplo, promover una renovación de la clase política con fuerzas y con candidatos que participen y que se presenten en la próxima elección. Entonces, creo que sí, bien, cada uno de estos aspectos puede ir configurando escenarios bastante propicios para que la lucha contra la corrupción ya no solo se quede en el ámbito judicial, sino que traspase también al ámbito político y se empieza a generar una renovación partidaria. Bueno, hemos llegado al final de estas 2 horas de información y análisis de la jornada de este viernes. Muchísimas gracias, José Carlos, Philip, por este análisis profundo de lo que ocurrió y de los escenarios que pueden darse en las próximas semanas. A usted, feliz noche. Nos vemos el lunes.